levántate y sana, levántate y sana, es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate y sana. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendito sea el Señor que estamos reunidos los hermanos de nuevo. Dice la Santísima Palabra, qué hermoso es habitar los hermanos juntos, y más cuando estamos a punto de empezar esas hermosas fechas que no dejan de doler también, porque el Verbo hecho carne sufrió por nosotros, bendito Señor. Y bendito sea el Padre que entregó a su Hijo, para que con su sangre alcanzásemos la gracia y su misericordia. Ahora escuchemos con todo amor y reverencia el preludio. Amados hermanos, el orar al Señor Jesucristo es orar a Dios nuestro Señor, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que con su gran misericordia inclina su oído hacia nosotros, amado Señor, bendito Padre. Oremos. Bendito Padre, te ofrecemos este culto. Por favor, recíbelo a tus pies, Padre bendito, como olor fragante. Mira a tus hijos, Padre bendito, con su corazón abierto hacia ti. Permite, Padre bendito, que nuestras oraciones, Padre bendito, en este culto, nuestras alabanzas, amado Señor, y la palabra tuya expresada por nuestro pastor José Rodríguez, sea para ti un olor fragante. Recíbelo con todo nuestro amor, cariño, Padre bendito, devoción y respeto. En Cristo Jesús. Amén.
Ahora, amados hermanos, vayamos a la lectura bíblica, que es palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Juan 8, del 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11. La palabra de Dios nuestro Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es la palabra del Señor. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Dad gloria
Nuevamente, mis hermanos, qué hermosa mañana Dios ha hecho para el deleite de nuestras vidas. Y para mí es todo un honor estar en sus hogares por este medio y agradecerle a Dios porque me permite llevar su palabra, su mensaje de amor, de esperanza, sobre todo en estos momentos que se gesta una gran incertidumbre en cuanto al futuro, la economía, la guerra, pandemia, mil cosas. Pero a Dios gracias que Él tiene un mensaje de amor y de esperanza para con nosotros. Así que abramos nuestro corazón para recibir del Dios Altísimo su palabra. Vamos a orar antes de que nada y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, le amamos y le damos gracias, Señor mi Dios, porque usted es fiel y es bueno, Señor mi Dios. Para siempre es su misericordia y en su amor, Señor mi Dios, usted, Señor mi Dios, se manifiesta en el corazón de aquellos que le buscan, Señor mi Dios. En el corazón de aquellos, Señor mi Dios, que tienen hambre y necesidad de usted, Señor mi Dios. Su palabra dice que está cercano a nosotros. Por tanto, Señor mi Dios, yo le ruego que su Santo Espíritu toque mi mente, mi corazón, mis labios, y la palabra que yo exponga, Señor mi Dios, no sea palabra de hombre, sino su palabra, que viene a cambiar y transformar la vida de mis hermanos. Humildemente se lo ruego, y en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, en esta mañana vamos a ver sobre la purificación del templo. Y la purificación del templo se narra en los 4 evangelios. Pero mientras, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, el apóstol Juan narra sobre la purificación del templo a principios del ministerio de Jesús. En el capítulo 1 narra sobre el bautismo de Jesús. Y es en el 1:29 donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Evangelio capítulo 2 dice o narra sobre las bodas de Caná para posteriormente entrar a Jerusalén y llenarse de ira al ver que el templo de Dios había sido hecha mercado, donde se vendían bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas hacían el cambio de moneda. Acuérdense que la moneda que se podía ofrecer en el templo era el chiquel. Por tanto, una moneda extranjera no servía como ofrenda y tenían que presentar esta moneda y tenían que hacer cambio de moneda. Obviamente lo hacían a un alto costo. Era una cueva de ladrones. Por eso Jesús se llena de ira. Y vamos a ver las causas de su ira. Mientras en los evangelios sinópticos, como es Mateo, Marcos y Lucas, o evangelios similares, que narran eventos similares, la purificación del templo la ponen al final del ministerio de Jesús. En ambas hay, o en las 4 narraciones, hay la similitud de que es previo a la Pascua. Y vamos a la Escritura. Y quiero iniciar con la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 2. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, dice la Escritura de esta manera. En el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban ahí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas, los bueyes, y también desparramó las monedas de los cambistas y volcó la mesa y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado. Y de ahí me voy al Evangelio según
San Mateo capítulo 21 y dice a partir del versículo 12: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se enojaron y dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús dice: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza. Y dejándolos ahí, salió de la ciudad a Betania y se quedó ahí. Recuerden, mis hermanos, una vez que Dios le ordenó a Moisés hacer el arca del pacto, donde está el maná que cayó del cielo, donde está la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de los 10 mandamientos, Dios ordenó que se erigiera un tabernáculo. Esta era una tienda donde estaba el arca del pacto, y solamente los sacerdotes podían ministrar en ese lugar, y tenía que ser bajo las ordenanzas y como Dios describía la manera de entrar a ese lugar. Y es ahí precisamente cuando se levanta el tabernáculo y ponen el arca del pacto, Dios les había ordenado que tomaran fuego del altar para prender el menorá o las lámparas de siete luces, y a los hijos de Aarón se le hizo fácil tomar fuego de otro lugar. Por tanto, cuando ellos entran con un fuego extraño, la ira de Dios toca su corazón y sale fuego del lugar santísimo y quema o mata con fuego los hijos de Aarón. Posteriormente, el rey David, en una oración ante Dios, dice: no es posible que yo viva en casa artesonada, en un palacio, y usted, mi Dios, no tenga una casa. Y Dios le dijo: no te es permitido a ti construirme una casa, sino será a tu hijo Salomón. Y bueno, Salomón levanta el templo, y cuando se consagra ese templo para Dios, dice la Escritura que descendió una nube de la presencia y manifestación de Dios, y nadie podía ministrar dentro del templo porque la presencia de Dios inundó el lugar. Por tanto, es el lugar más sagrado para los judíos. Pero en 1 Samuel narra cómo los hijos de Elí cometen sacrilegio con las ofrendas, y la ira de Dios llega, y hay juicio sobre los hijos de Elí y sobre Elí. Nunca más iba a levantar una generación sacerdotal de parte de Elí, y realmente sucede el juicio de Dios. Y parece ser que en el tiempo de Jesús a los sacerdotes se les había olvidado el evento con Elí o con los hijos de Aarón. Y ahora habían tomado el atrio que pertenecía a los gentiles. Era un lugar donde personas de toda nación podían venir a adorar a Dios
aun cuando no fuesen judíos, aun cuando no fueran prosélitos. Prosélitos es una persona de otra nación que no es judía, pero que se convierte al judaísmo, que abraza la fe de adorar a un Dios vivo, a un Dios que nos habla a través de la Torá, a un Dios que se manifestó sobrenaturalmente de muchas maneras. Y es ese lugar, el lugar que Dios había establecido para los gentiles, según Isaías 56, 7, dice la Escritura de esta manera. Dice: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, todos los pueblos podían llegar al atrio de los gentiles, donde ellos presentaban sus ofrendas y sus holocaustos para que los sacerdotes hicieran los holocaustos. Pero también era un lugar donde los sacerdotes tomaban su tiempo para hablar con las diferentes naciones que llevaban y plantearles, presentarles a un Dios vivo que hablaba a través de la Torá. A un Dios que hizo milagros, prodigios y maravillas. Pero ahora, en el tiempo de Jesús, los sacerdotes habían establecido su propio negocio. Era ahí donde familiares de ellos o personas, o a las personas les permitían hacer su venta, su mercado, pero que donde existía un gran robo. Por decir así, si una paloma costaba fuera de la ciudad a 8 pesos, ahí podía costar 100 pesos, para hacer una comparación. Lo peor del caso es que si alguien llevaba un cordero, un buey o una paloma que no hubiese sido comprada ahí, no pasaba el estándar establecido por los sacerdotes y por tanto era rechazada esa ofrenda. Tenían que comprar en ese lugar. Se olvidaban del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es para que cuando las personas llegaran a ese lugar tuvieran un amplio sentido de la adoración hacia Dios, a un Dios vivo, a un Dios que les ama, a un Dios que se manifiesta. Y vean, cuando una persona empezaba a preparar el animalito que iba a ofrecer como ofrenda, por decir, si nacía un corderito, al año él tenía que ofrecerlo como ofrenda, pero tenía que cuidarlo. Tenía que no tuviese mancha, ninguna herida, que estuviera bien cuidado. Y esa era la ofrenda que ellos iban a presentar. Y miren qué impacto sobre sus vidas. Cuando una familia atesoraba ese corderito para ofrecerlo como ofrenda a un Dios vivo, en gratitud, en adoración o por expiación de pecados, era rechazado por los sacerdotes, como si esa ofrenda fuera para ellos. Y obligaban a esa familia que comprara ahí en su mercado, donde ellos tenían una gran ganancia económica. Qué triste que aún hoy a estas alturas hay pseudo pastores que la casa de Dios la hacen casa de mercado.
abominable a los ojos de Dios. Que Dios tenga misericordia de esas personas. Que Dios no permita que las personas que ahí van a buscar a Dios puedan tener un dolor en su corazón y apartarse del buscar a Dios, como ha sucedido con muchas personas que traen una crítica. Yo iba a tal iglesia, pero el pastor hacía esto y aquello y dejé de ir. Y qué difícil es animarlos a que nuevamente busquen a Dios a esas personas. Terrible cosa. Y vean, en cierta ocasión, el pastor Josué de ahí de San Luis Potosí me invitó a Retes y a Remedios a ir a visitar y a predicar en ese lugar. Pero fue en Remedios donde yo tuve un gran impacto, porque era un pueblo pequeño y una de las características es que la mayoría de los hombres salían a Estados Unidos a trabajar porque el lugar no ofrecía oportunidades ni de siembra ni de nada más que únicamente de pastoreo de algunas ovejas, de chivos, que son los que más aguantan en ese lugar. Pero hubo un niño, un pastorcito, un niño de algunos 12 años, que fui precisamente en la casa donde pernocté. Y ese niño en la mañana, cuando fue el pastor a buscarme, él ya había regresado de ir a dejar sus chivos al campo y regresó únicamente para mostrarle al pastor. Sabía que ese día iba a ir el pastor y le dijo: pastor, venga. Y le enseñó, yo iba con él y le enseñó un chivo grande. Dice: este es el chivo del Señor, es mi ofrenda a Dios. El pastor me explicó que pues eran muy pocas las ofrendas que entraban y por tanto las familias de la iglesia habían decidido a hacer sus ofrendas, ya sea con lo que ellos pastoreaban o lo que ellos llegasen a sembrar. Y realmente me impactó el gozo de aquel niño de decir: esta es la ofrenda que yo voy a entregar a Dios. Y el pueblo sacerdotal de ese tiempo venía a truncar la fe de esas personas. Pero Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios mismo, estaba ahora haciendo una gran diferencia en ese momento. ¿Por qué? Porque no solamente toma la autoridad que muchas personas quisieron haber hecho en un momento al sentirse defraudadas, a sentirse robadas, y que nadie le hacía justicia, y Jesús hace justicia. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Esto es Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavaderos. Y miren, qué hermoso. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Qué hermoso. Él venía a su templo. Y Él venía súbitamente, no había ninguna preparación. Y mucho menos del pueblo sacerdotal. No había una preparación espiritual.
Por tanto, no entendieron ni comprendieron que el celo de Jehová había inundado el corazón de Jesucristo, quien es Dios y hombre a la vez. Jesús tiene dos naturalezas, una naturaleza humana que adquirió al nacer en el vientre de la Virgen María por obra y manifestación del Espíritu Santo, pero también tiene su naturaleza divina, en el cual en Génesis habla sobre hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el apóstol Juan dice en el capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad, Dios se hizo carne. Gloria a Dios. Y en su naturaleza humana, Dios venía a su templo y la ira le embargó. ¿Por qué? Porque estaban impidiendo que todas las naciones le conocieran a él. Y la misericordia de Dios no era solamente para judíos, sino era para la humanidad entera que vive sin fe, sin Dios y sin esperanza. Que en su afán de buscar a Dios, levantan estatuas, adoran árboles, animales, imágenes, pero que no son el Dios vivo y verdadero que se quiere manifestar en sus vidas y en sus corazones. Y los sacerdotes habían tomado ese lugar que le pertenecía a los gentiles para hacer mercado y cueva de ladrones. Todo indica que fue el lugar donde el apóstol Pedro predicó en el día del Pentecostés, cuando las personas ahí se maravillaron. Dice, ¿cómo estos siendo judíos hablan en nuestra lengua natal las maravillas de Dios? Y empiezan a describir al menos 15 naciones diferentes. Y ese día se convierten 3,000 gentiles a Jesucristo, los cuales llevan el mensaje de salvación, porque cuando Cristo viene al corazón de las personas, según Apocalipsis 3:20, que dice el Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ellos con ese fuego en su corazón, con ese primer amor, van para no callar el prodigio, la maravilla de haber tenido un encuentro con Dios, siendo hombres pecadores e indignos como lo fui yo, pero que por gracia y misericordia de Dios ahora Cristo está en mi corazón, ahora yo soy templo del Espíritu Santo, ahora hablo los prodigios y las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, y hoy tengo la esperanza de que cuando yo parta de este mundo entraré a la gloria eterna, donde Jesús dijo, no se turbe tu corazón ni tengas miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, tú, José, también estés, como todos mis hermanos que abrazan la fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, cuando vemos ¿cuál es la aplicación de esto? Debemos de partir de lo fundamental. Y número 1, dice en 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Y en el 3:17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tenemos que partir de esta premisa. Número 1, tú y yo somos el templo de Dios y el Espíritu Santo de Dios habita en nuestras vidas en su presencia. Estamos continuamente. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está presente en el cielo, en la tierra y en todo lugar, excepto en los corazones de aquellas personas que no han invitado a Cristo en su corazón. Pero aquellos que hemos invitado a Cristo en nuestro corazón, Él está en nuestras vidas, y dice la Escritura que nosotros somos el templo de Dios. Por tanto, este lugar este cuerpo debe ser un instrumento, un lugar donde el Dios vivo y verdadero debe ser reverenciado y adorado. Que no hagamos de nuestra vida cueva de ladrones o casa de mercado. Es un templo consagrado, apartado para Dios, como un objeto de adoración. Tú y yo, dice el Catecismo Menor y Mayor de Westminster, que el fin de todo hombre es adorar a Dios. Ese es el propósito único y definido por el cual Dios nos creó, para que honremos y glorificamos a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, pero sobre todo porque nosotros necesitamos a Dios. Nosotros dependemos de la gracia y de la misericordia de Dios, no solamente en esta vida, sino eternamente. Alabado sea el Señor Jesucristo. Tú y yo, mis hermanos, somos el templo de Dios. Por tanto, debemos de tener gran cuidado de qué hacemos con este templo que Dios ha consagrado para sí. Número 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a hacer luz admirable. Y miren, Dios dice que aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón pertenecen a un linaje especial. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, hay una nueva naturaleza en tu vida y en mi vida. Cuando dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que recibieron a Cristo en su corazón, a los que tienen fe en su nombre, Dios les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne o voluntad de sangre o voluntad de varón, sino son engendrados de parte de Dios. En ese momento nacimos de nuevo. Es lo que Jesús le decía a Nicodemo en Juan 3. Cuando Nicodemo llega a Jesús, dice: sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie hace los milagros y prodigios que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le contesta: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Y él dice: ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre por nacer por segunda vez? Y Jesús le dice: no, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, nosotros ahora somos linajes escogidos, somos de ese linaje de un Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos de un linaje real, pero también somos sacerdotes que tienen una función: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, en mis labios y en mi corazón debe estar el sentido de Dios, y ver cómo esas almas se pierden sin Dios, sin fe y sin esperanza, en una eternidad absoluta fuera de la presencia de Dios. Por tanto, debemos de sentir el dolor de Dios
por esas almas que se pierden. Peor aún cuando tú y yo somos objeto de ser piedra de tropiezo para esas personas. El corazón de Dios se enardece, se llena de ira porque tú y yo no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Así que, mis hermanos, estamos en el preludio de la Semana Santa. Que tu corazón y tus labios no cesen de proclamar a Dios. Y que esta semana sea una semana donde Dios reciba la honra y la gloria, porque tú y yo decidimos abrir nuestros labios y nuestro corazón para que Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Que las personas realmente puedan decir, esa persona tiene a Cristo en su corazón, esa persona tiene algo nuevo y hermoso para mí. Por tanto, yo voy a buscar el Dios de José, el Dios que tú predicas, mis hermanos. Recibe un abrazo y mi oración es que el Espíritu Santo fluya a través de tu labio y de tu corazón para que Dios sea glorificado. Te amo en el amor de Cristo. Bendiciones mil. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Qué gozo estar en esta mañana buscando el rostro de Dios y saber que Él tiene grandes cosas para su pueblo que le busca, que le ama. Pero Él tiene un gran interés para manifestarse en la vida de hombres y mujeres que buscan la santidad.
que tienen como distintivo el glorificar a Dios con sus vidas y con su cuerpo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Es un tiempo para orar y presentar delante de Él nuestras vidas y pedirle que Él intervenga en nuestra realidad física, en nuestra realidad emocional y aún en nuestra realidad espiritual. Vamos a orar. Padre eterno, cuán grande es su nombre en el universo mismo. Al estar delante de su santidad, Señor mi Dios, le amamos con todo nuestro corazón, pero también, Padre, pedimos perdón porque sabemos que hemos contaminado este templo, Señor mi Dios. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que la sangre preciosa que usted derramó en la cruz del Calvario tenga el poder purificador sobre nuestras vidas. Ayúdenos a entender la grandeza de su presencia en nuestras vidas y poder alabarlo, Señor mi Dios, en todo lo que hagamos. Padre, al estar delante de su santidad, oramos por nuestra hermana Conchita, a quien amamos, Señor mi Dios, y gracias porque usted, Señor mi Dios, está ahí con ella, sosteniéndola día con día. Pedimos que usted abra puertas de bendición para los proyectos que tienen como familia. Especialmente oramos por su hija Oralia, Señor mi Dios. Agradeciéndole, Señor mi Dios, por esa entrega que tiene esta hermosa familia, la familia Raiz Rodríguez, Señor mi Dios. Al estar delante de usted, Señor mi Dios, oramos por nuestra hermana María de la Paz. Usted sabe, Señor mi Dios, el dolor que embarga a una persona cuando tiene que atender a una hermana que está muy grave. Señor mi Dios, pedimos por la salvación de esta hermana. Pedimos asimismo, Señor mi Dios, por nuestra hermana Bonnie, para que usted la sostenga, la guíe, le cuide y le ilumine en lo que tenga que hacer, Señor mi Dios. Ella es una sierva suya, Señor mi Dios, poderosa en palabra y en la administración de su tiempo al atender enfermos, Señor mi Dios. Padre, al estar delante de su santidad, pedimos por mi hermano Cande para que usted obre en su cuerpo. Usted sabe que necesita otra intervención quirúrgica. Sosténgalo en sus divinas manos, fortalézcalo, Señor mi Dios. Y Padre, al estar delante de usted, pedimos que su pueblo estemos preparados para poder celebrar dignamente delante de usted lo que es la Semana Santa, la Semana Mayor, Señor mi Dios. Padre, despídanos con su paz y con su bendición. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre en comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Levántate y sana.
levántate y sana, es en el nombre de Jesús, levántate y sana.